De vuelta con mucho más de Primera Página, el señor Pablo Castro de FADES y también de la Central de Trabajadores de Venezuela, como mejor conocida como la CTV, presente con nosotros. Del segmento anterior habíamos quedado pendiente de su opinión acerca de la situación que se está presentando con los tercerizados. Había un plazo establecido en la nueva ley orgánica para el trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, según se estableció en ese nuevo instrumento legal. Sin embargo, hay denuncias que tanto en el sector público como en el privado todavía se sigue usando la figura del trabajador tercerizado. Bueno, primero que todo hay que hablar de que esta ley del trabajo fue una ley decretada por ley habilitante, no fue discutida como debió haber sido un instrumento de esta naturaleza. Por otro lado, bueno, si vence el plazo del 7 de mayo, lógicamente, ¿qué es lo que requiere efectivamente para poder aplicar esto? Empezando que el gobierno o el Estado es el que ha venido instrumentando mecanismos realmente para colocar en estas condiciones a los trabajadores tercerizados. Hay trabajadores contratados o subcontratados por el Estado, que son bastantes. No ha habido la posibilidad de que esos trabajadores sean incorporados. Aquí hay trabajadores que tienen más de 4, 5, 6 años, más allá de lo que tiene la vigencia de la ley, y no han sido incorporados a las nóminas fijas de cada uno de los ministerios o organismos del Estado. Hay en el sector petrolero, especialmente donde más se ha desarrollado la creación de empresas de producción social. No olvidemos que anteriormente las empresas contratistas, que eran tercerizadas de la industria petrolera, pero a esas empresas les aplicaban el contrato colectivo petrolero. En esta oportunidad, con la creación de empresas de producción social y la figura de las cooperativas, que por cierto desviaron lo que es la función de una cooperativa, era el mecanismo para poder burlar las aplicaciones del contrato colectivo y los beneficios que establece el mismo. Entonces, en esa dirección, yo creo que hay la oportunidad para que efectivamente sinceremos esa posibilidad, y es el gobierno y el Ministerio del Trabajo que está obligado, conjuntamente con las distintas centrales sindicales y las organizaciones representativas de los trabajadores, para sentarse a discutir y darle cumplimiento a ese mandato de la ley y corregir esta situación de los trabajadores. Señor Castro, ¿qué le parece si nosotros de inmediato consultamos la opinión de la audiencia? Algunos comentarios han llegado a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, y Estenin Olivares está lista para presentarlos. Adelante. Así es, Gabriel, saludamos a nuestro invitado el día de hoy y nos disponemos a leer los tuits que nos hacen llegar a través de @primerapágina a esta hora. Uno es de la señora Iraides Hernández: guerra económica, improductividad, malandros a granel y maletines de dólares. ¿Eso es guerra económica? ¿Qué le responde? No, aquí no hay ninguna guerra económica. Yo creo que la guerra que tiene que haber precisamente, y no quisiera hablar de términos de guerra, porque una de las cosas que le aterra al venezolano es la violencia. Por un lado, tiene que haber por parte del gobierno una visión realmente de comprender la situación de los trabajadores y del país y buscar correctivos. Y tiene que haber mecanismos de corrección concertando con los distintos sectores. Otro de los tuits de la señora Alicia Guillén: la Constitución establece la discusión para aumentos salariales al gremio de trabajadores. ¿A la CTV le consultaron? A ninguna organización. Aquí hay una política del gobierno hace muchos años de no consultarle ni a los trabajadores ni a los empresarios. Yo creo que uno de los mecanismos de diálogo y de concertación que está establecido en la OIT, eso no lo toma en cuenta el gobierno, sino que decreta a su parecer los aumentos salariales sin poder entender cuáles son los impactos que la misma genera. Por acá le preguntan si tiene conocimiento acerca del bono de salud y bono alimentario para los pensionados. Bueno, eso es un pedimento de los trabajadores pensionados y jubilados. El gobierno, el presidente de la República lo prometió el año pasado y a estas alturas no se ha concretado. Yo creo que es el momento de concretar efectivamente esta oferta para resolver un problema que afecta a los trabajadores pensionados y jubilados ante la merma del poder adquisitivo y poder atender este llamado de los trabajadores jubilados. Nos quedan pocos segundos para finalizar la entrevista, señor Castro, pero yo no lo quiero despedir sin antes consultar con usted algo que se ha venido discutiendo también en el seno del sector de los trabajadores del país. ¿Para cuándo se va a dar la renovación de la dirigencia de la CTV? Ya son varios años con la misma dirigencia en funciones al frente de esta central sindical. Bueno, todo el movimiento sindical tiene atraso desde el punto de vista electoral. Aquí hay mecanismos que hemos denunciado nosotros ante la OIT, la intervención del Estado, del CNE, del Ministerio del Trabajo, que impide que efectivamente los trabajadores puedan, desde el punto de vista autónomo, darse sus propias autoridades y desarrollar las políticas para renovar la dirigencia sindical. Nosotros de FADES hemos venido impulsando lo que llamamos la renovación del movimiento de los trabajadores. Es necesario buscar un camino para que el movimiento sindical primero se unifique,
que haya, ¿verdad?, una plataforma que unifique al movimiento sindical para darle respuesta a los problemas que exigen los trabajadores. Y por otro lado, es refrescar al movimiento de los trabajadores a través de un proceso electoral. ¿Y por qué no se ha logrado? ¿Por qué no se ha concretado? Porque, por ejemplo, en la CTV, más de 10 años las mismas. Más de 10 años, más de 10 años. Nosotros precisamente creamos el Frente Autónomo de la defensa del contrato colectivo del salario a fin de impulsar la renovación del movimiento sindical. Allí está pendiente un proceso electoral, hemos llamado que tiene que haber la participación de los distintos sectores de trabajadores y además, aparte del proceso electoral y destrabar estas posturas del CNE, es necesario entonces también darle una plataforma de propuesta de los trabajadores, la visión de sociedad que queremos y cuál debe ser la oferta, vamos a decir, para renovar desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista también de las autoridades que tiene que darse el movimiento de los trabajadores. Bien, señor Castro, agradecido de que haya tenido la gentileza para compartir estos minutos con nosotros. Pablo Castro, dirigente de FADES y también de la CTV.